No estoy seguro de por qué estoy escribiendo esto aquí. Quizás porque necesito sacarme este peso de encima. O quizás porque de alguna manera quiero que alguien que ha pasado por algo similar a esto sepa que no está solo. Si hace 5 años alguien me hubiera dicho que me convertiría en la mujer que soy hoy, me habría reído en su cara. En ese momento yo era solo Laura, la esposa de Daniel, una ama de casa dedicada, una mujer que creía tener todo bajo control, pero que, en el fondo, no sabía absolutamente nada hasta ese día. El día que mi vida se convirtió en un agujero negro del que pensé que nunca saldría, ocurrió de una manera banal. Estaba en el supermercado pagando cuando mi única forma de pago fue rechazada. Lo intenté de nuevo, nada. Mi cara ardía de vergüenza cuando la fila detrás de mí comenzó a crecer y la gente empezó a mirarme. Debe ser un error del sistema, pensé riéndome nerviosamente del encargado. Pero algo dentro de mí ya sabía que no era así. Llamé al banco allí mismo, en pleno mercado, y cuando el encargado me dijo que mi cuenta estaba vacía, sentí que las piernas me flaqueaban. Pregunté por mi marido. Él siempre se encargó de todo. Hizo una pausa incómoda y luego dijo, el saldo completo fue retirado hace unas semanas. No hay nada en la cuenta. Salí del mercado en estado de shock, sin siquiera recordar cómo llegué al coche. Mis manos temblaban tanto que me llevó minutos llamar a Daniel, apartado postal de nuevo. De nuevo, a nada mi corazón empezó a latir más rápido y se me formó un nudo en la garganta. Traté de convencerme de que había una explicación lógica para ello. Quizás fue un error, una inversión improvisada, algo que simplemente se olvidó de contarme. Pero cuanto más intentaba calmarme, más sentía que el miedo crecía dentro de mí. Volví a casa, rezando para encontrarlo allí, pero cuando abrí la puerta, todo parecía vacío, no físicamente, porque los muebles seguían allí, pero había una ausencia en el aire, algo que me revolvió el estómago antes de darme cuenta de lo que estaba pasando. Subí corriendo las escaleras y lo llamé. El eco de mi propia voz fue la única respuesta. El armario estaba más vacío de lo que debería haber estado. Le faltaban trajes, zapatos, incluso el maletín de cuero que siempre llevaba al trabajo. Empecé a abrir cajones, a hurgar en los armarios, y fue entonces cuando los vi, los documentos, todos los papeles importantes, contratos, certificados, todo lo que debería haber estado allí, simplemente desapareció. Fue en ese momento que la verdad me golpeó con toda su fuerza. Daniel no solo se quedó con nuestro dinero, él desapareció. Y lo peor, habían pasado semanas. Todo mi cuerpo se quedó entumecido. Me senté en el borde de la cama, mirando al vacío, tratando de procesar la situación. ¿Cómo es que no me di cuenta de nada? ¿Cómo pude ser tan ingenuo? Cada detalle de nuestra rutina empezó a pasar por mi cabeza como una película de ritmo rápido. Las últimas semanas, Daniel estaba actuando extraño. Mais lejos. Dijo que estaba abrumado, que el negocio iba mal, pero nunca me dio muchos detalles. Yo tampoco lo pregunté, nunca. Nunca lo necesité. Él siempre se encargó de todo, y yo confié en él. Yo confié en la palabra, ahora me hizo sentir mal. Cogí mi móvil y empecé a marcar números a amigos, conocidos, compañeros de trabajo, nada. Nadie sabía nada de él, o si lo sabían fingían no saberlo. Fue allí donde el pánico dio paso a la ira. Lo primero que hice fue volver al banco. Necesitaba entender qué había pasado con el dinero. Cuando llegué apenas pude explicarle mi situación al gerente sin que me temblara. La voz en él confirmó todo. Daniel había retirado cada centavo de nuestras cuentas conjuntas. Hacía semanas. Transferencias, retiros, movimientos que nunca he visto. Pero lo peor estaba aún por llegar a la casa. Nuestro hogar estaba hipotecado. Y yo no tenía idea. Los documentos fueron firmados. Para él, la deuda era absurda y los pagos se retrasaban. Ya no tenía dinero, ni casa, ni siquiera un marido al que pedirle explicaciones. Él simplemente me dejó con el caos y desapareció. Los siguientes días fueron un torbellino. Fui a buscar trabajo sin saber por dónde empezar. Mi experiencia profesional fue casi nula. Yo solo sabía administrar la casa y manejar las finanzas del hogar,
pero eso no parecía ser suficiente para conseguir un trabajo decente. Me sentí exhausto y derrotado, sin saber cómo dar el primer paso. La rabia que sentía hacia Daniel era inmensa, pero al mismo tiempo, la culpa de no haber visto nada antes también me consumía. ¿Por qué no me di cuenta de las señales? Me dejó completamente vulnerable y ahora estaba a merced de la vida. Así que finalmente tuve una oportunidad, un trabajo como asistente en una empresa financiera. Acepté sin pensarlo mucho, sin saber realmente qué hacía allí. Simplemente sabía que necesitaba una fuente de ingresos de alguna manera. Al principio, apenas sabía lo que estaba haciendo, pero comencé a observar, a aprender, y algo dentro de mí se despertó. Había más en mí de lo que imaginaba. Al principio era un empleado invisible, pero pronto, con paciencia y astucia, comencé a entender el juego. Ese mundo de inversiones, riesgos, estrategias, fue como si se me hubiera levantado un velo de los ojos. Sabía que de alguna manera tenía que reinventarme así Lujáis. Con el tiempo mi trabajo empezó a destacar. Aprendí más de lo que jamás imaginé que aprendería. El entorno de la empresa era exigente, pero yo estaba decidido a perseverar. Comencé a aplicar los conocimientos adquiridos, a sugerir mejoras, a negociar de forma más asertiva. Ella ya no era aquella mujer perdida, sin saber qué hacer con su vida. Me convertí en alguien que entendía las reglas del juego, que sabía cómo navegar en negociaciones complejas y decisiones arriesgadas. Me sentía muy bien, y a veces sentía algo que no había sentido en mucho tiempo en confianza. 5 años después, ya no era el nuevo asistente. Me había convertido en una figura clave en la empresa. Mi reputación era sólida y mi situación financiera ahora era estable. Miré hacia atrás y apenas podía creer lo que había logrado por mi cuenta. Nada había sido fácil, por supuesto. Tuve que trabajar mucho más duro que todos los que me rodeaban y vi a muchos darse por vencidos en el camino. Pero no me rendí, no solo por la necesidad de mantenerme, sino por la venganza silenciosa que estaba creciendo dentro de mí, porque Daniel nunca supo aprovecharse de mí. Me había subestimado y ahora tenía las herramientas para reconstruir mi vida y volverme imbatible. Fue un día cualquiera, en medio de una reunión, que todo cambió. Estaba discutiendo una nueva estrategia con el equipo cuando mi teléfono vibró a un correo electrónico. El nombre del remitente me dejó helado. Era G. Daniel. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Qué quería ahora? Después de todo, después de dejarme completamente vacía, ¿tuvo el coraje de buscarme de nuevo? Dudé por un momento, pero luego la curiosidad pudo más que yo. El mensaje era sencillo y directo. Necesito ayuda. Mi empresa se declaró en quiebra, lo perdí todo. ¿Pueden ayudarme? No lo podía creer. Estaba pidiendo ayuda, como si nada hubiera pasado, como si la destrucción que había causado en mi vida fuera algo que debía olvidar. Pasé el resto de la reunión sin poder concentrarme adecuadamente. No pude dejar de pensar en ese correo electrónico. ¿Qué quería? ¿Qué tipo de ayuda estaba buscando? La idea de brindarle algún tipo de ayuda era impensable, pero algo dentro de mí quería saber más. Quería entender qué le había pasado. ¿Cómo pudo alguien que tenía el control absoluto de todo de repente perderlo todo? Recordé todas las veces que me miró con desprecio, tratándome como si fuera inferior, utilizándome para construir un imperio que al final no le correspondía manejar. Sentí un calor creciente en mi pecho, la ira, la humillación, todo mezclado. Él estaba regresando a mí, pero ahora los roles estaban invertidos. No sabía qué hacer con ese correo electrónico. Por un lado, había una parte de mí que quería ignorarlo y seguir adelante. Yo ya había reconstruido mi vida. Estaba bien donde estaba y él no merecía mi ayuda. Pero por otro lado, había en mí una cruel curiosidad. Quería entender cómo llegó allí, cómo lo perdió todo. Entonces decidí responder. Fui directo, sin andarme con rodeos. ¿Dónde estás? Sabía que, de alguna manera, él todavía pensaba que yo sería esa mujer sumisa, la que lo ayudaría sin cuestionarlo. Él no sabía en qué me había convertido y estaba a punto de demostrárselo. Su respuesta llegó rápidamente. Estaba en un pueblo cercano, en un hotel barato, con deudas impagables y sin ningún lugar a donde ir. La humillación estaba escrita en todas sus palabras, y por un momento
sentí algo casi indescriptible. No era lástima, sino una especie de amarga satisfacción. Después de todo lo que me había hecho, dejándome sin nada, sin siquiera una advertencia, ahora estaba en una posición vulnerable. ¿Debería ir a verlo? ¿Encontrarse con él? No lo sabía, pero una cosa era segura, ahora tenía el control. Ya no era aquel hombre intocable. El juego había cambiado, él estaba desgarrado. Por un lado, quería seguir adelante, no importarme un carajo por él, pero otra parte de mí, una parte que ni siquiera sabía que existía, quería enfrentarlo. Quería que él supiera en qué me había convertido. Quería ver la mirada de sorpresa y arrepentimiento en sus ojos. Él siempre me trató como si fuera débil, como si no fuera capaz de vivir sin él, pero yo me había demostrado a mí misma que era mucho más que eso. Después de días de intensa reflexión, finalmente decidí acudir a él. No sabía qué haría cuando estuviera cara a cara con él, pero sentí que necesitaba esta confrontación. Sabía que sería la última vez. Cuando llegué al hotel donde se alojaba, sentí un escalofrío. Fue extraño ver a Daniel allí, tan pequeño, tan perdido. Él siempre fue el tipo de hombre que destacaba, controlaba todo a su alrededor, siempre con un aire de superioridad. Ahora estaba allí, en una habitación sencilla y sin glamour, luciendo cansado y derrotado. Él me recibió como si todavía fuera la esposa sumisa, pero sabía que ya no lo era. Ella ya no era esa mujer que él podía manipular. El poder estaba de mi lado. Intentó abrazarme, como si todo se hubiera olvidado, pero me aparté. Lo miré directamente a los ojos y me di cuenta de lo que no sabía me había subestimado, y ahora la historia sería completamente diferente. La atmósfera en la habitación era pesada, llena de un silencio incómodo. Daniel me miró, tratando de forzar una sonrisa, pero pude ver la inseguridad en sus ojos. Él no sabía con quién estaba tratando ahora. Empezó a hablar de cómo las cosas salieron mal, de las malas inversiones y la quiebra, de la pérdida de todo, pero con cada palabra que decía, una sensación extraña me invadía. Él todavía creía que yo lo ayudaría, que yo todavía era esa mujer vulnerable que no tenía otra opción. Pero lo que no sabía era que en el momento en que me dejó en la miseria, perdió el derecho a pedir cualquier tipo de ayuda. La ira que sentía antes ahora estaba mezclada con una frialdad calculadora. Yo tenía el control y él no lo sabía. Así que de repente, la frase que salió de mi boca fue casi una sentencia. Ahora vas a ver lo que es quedarse sin nada. Hizo una pausa, como si las palabras hubieran tocado una fibra sensible, pero no sabía el impacto que tuvieron en mí. Se sentó en la cama sin saber qué decir. Lo observé en silencio, sintiendo el poder que antes no había tenido, pero que ahora estaba completamente a mi alcance. Él me miró confundido, y en algún momento me di cuenta de que él todavía creía que yo salvaría el día para él, igual que antes, pero estaba tan equivocado. La conversación continuó, pero ahora estaba completamente inmerso en el control de la situación. Daniel intentó justificarse, habló de las dificultades, de la presión que había sufrido, pero yo lo único que podía pensar era en cómo fue capaz de dejarme tan desprotegida, de darme la espalda y dejarme sola en el abismo. Él pensaba que yo no tenía fuerzas para sobrevivir sin él, pero no sabía que yo ya había superado mucho más de lo que él imaginaba. Yo estaba allí pidiendo mi ayuda y yo estaba decidiendo en silencio su destino. Y el destino que yo elegiría no sería el de alguien que siempre me utilizó y me manipuló. Cuando terminó de hablar, intentando llevar el tema a una posible reconciliación. Me sentí invadido por un sentimiento casi de venganza. La sensación de poder que ahora tenía sobre él era indescriptible. Lo miré con esa mirada que él nunca me permitió tener antes. No dije nada más. Simplemente me levanté y me dirigí a la mesa donde estaban los documentos que había firmado para hipotecar nuestra casa. Tomé una copia del contrato y la puse sobre la mesa, justo frente a él. ¿Sabes lo que eso significa, no?, pregunté observando su reacción. Tragó saliva con fuerza y la expresión de su rostro se transformó en una mezcla de miedo y arrepentimiento. Nunca imaginó que un día las cosas llegarían a este punto. Daniel miró los papeles sobre la mesa, su rostro empezando a perder color. Él
No sabía qué hacer. Sabía que estaba tratando de procesar lo que estaba pasando, pero era demasiado tarde. Él pensó que yo seguía siendo la misma mujer, dispuesta a perdonarlo y arreglarlo todo, pero no. Había pasado por muchas dificultades y finalmente tenía algo que él ya no tenía en control. El poder estaba ahora en mis manos, y él, el hombre que antes me había dejado de lado y me había hecho sentir pequeño, estaba allí, desesperado, esperando que yo hiciera algo. Él no sabía que ya había decidido. Me quedé en silencio por un rato, simplemente observándolo. Me miró con una mezcla de aprensión y un toque de humillación. Sentí que la satisfacción se extendía por mi interior, pero no lo dejé notar. Él todavía estaba tratando de convencerme de que su quiebra no fue su culpa, que las cosas se salieron de control, que él era una víctima de las circunstancias. Pero sabía lo suficiente para darme cuenta de que estaba intentando manipularme de nuevo. No merecía ningún tipo de compasión, no sabía qué quería de mí, pero ya había tomado mi decisión. Lo miré y sin dudarlo, le dije: no tendrás nada. Nada más que lo que dejaste atrás. La expresión de Daniel cambió y, por primera vez en muchos años, me pareció pequeño. Se quedó allí sin saber qué decir. Las palabras le fallaban en la garganta. El hombre que una vez creyó que podía controlar todo y a todos ahora se enfrentaba a una mujer que ya no se dejaba manipular. Lo vi intentando ocultar su vergüenza, pero no podía ocultarla. Sabía que había perdido, ahora lo tenía claro, igual que lo tenía claro para mí. Tenía la opción de darle una oportunidad de empezar de nuevo, de ayudarlo, pero esa idea me parecía ridícula. La venganza ya estaba completa y ya no necesitaba nada más. Cuando intentó acercarse para hablar, lo interrumpí: no te queda nada. Pasé toda mi vida creyendo que estabas a mi lado, pero ahora veo que nunca lo estuviste. Lo destruiste todo. Ana, ahora es mi turno. Esas palabras salieron con una fuerza que me sorprendió. No sabía que tenía tanto resentimiento acumulado en mi interior, pero ahora todo estaba saliendo a la superficie. Estaba decidido a no dejarlo escapar. Él me miró y entonces me di cuenta de que, en realidad, él nunca había sabido quién era yo. Él pensó que yo seguiría siendo la mujer que podría manipular, pero estaba viendo una versión de mí misma que nunca imaginó. Sentía el peso de cada palabra pronunciada. Daniel intentó justificarse una vez más, pero sus explicaciones ya no valían nada. Lo miré, sintiendo una especie de satisfacción fría y calculadora, como si finalmente me hubiera ganado el derecho a ser quien realmente soy. Sin miedo, sin culpa. Parecía entenderlo, pero era demasiado tarde. Estaba allí con la falsa esperanza de que yo seguiría siendo la mujer que él conocía, pero la mujer que conocía ya no existía. Lo que veía ahora era una versión de mí mismo que sabía lo que quería y, lo más importante, sabía cómo lidiar con ello. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Daniel estaba paralizado, probablemente tratando de entender dónde se había equivocado, tratando de encontrar una salida. Pero lo cierto es que ya no le quedaba escapatoria. Sabía lo que había hecho, sabía cuánto había destruido mi vida, y ahora, con todas las cartas sobre la mesa, tenía el control. El hombre que una vez pensó que podía jugar con mi destino, ahora estaba frente a mí. Sin saber qué hacer, me había subestimado y ahora se enfrentaba a su propia destrucción, esperando, tal vez, una redención que nunca llegaría. Daniel no parecía saber cómo reaccionar. Su mirada se fue perdiendo cada vez más, como si buscara un resquicio, una oportunidad, una manera de arreglar lo que había hecho. Pero lo cierto es que ya no había margen para la reparación. Había perdido mi confianza hacía mucho tiempo, y ahora, con todo lo que había hecho, no quedaba nada por reconstruir. Lo vi tratando de encontrar palabras alguna excusau, pero ya no importaba. Él ya no era la persona que yo respetaba y, más importante aún, yo ya no era la persona que le temía. Todo ese miedo, toda esa inseguridad que sentía cuando él todavía estaba en mi vida, ahora se había convertido en una certeza abrumadora. Él estaba parado frente a mí, en una posición de total debilidad, y no había vuelta atrás. Intentó, una vez más, acercarse, pero sin coraje. Me sentí completamente invadida por la vergüenza y por la impotencia. Me di cuenta de que él ya sabía que no habría reconciliación
que no habría vuelta al pasado. Lo que él no sabía era que, en ese momento, yo estaba decidida a hacerle sentir, aunque fuera por un segundo, lo que yo sentí cuando me dejó en la peor situación. Cómo destruyó todo sin siquiera importarle, lo dejé allí, en silencio, y me alejé. No necesitaba decir nada más. Fue derrotado, no solo por su quiebra, sino por la pérdida de control sobre mi vida. La última pieza del juego estaba de mi lado. La sensación de libertad al salir de ese hotel fue indescriptible. Había pasado años intentando descubrir que quería realmente quién era y cómo podía recuperarme de todo lo que me había hecho. Ahora, cuando salí de esa habitación, sentí que finalmente había cerrado el círculo. Daniel, ese hombre que una vez me hizo sentir pequeño, ya no era una amenaza. Lo había perdido todo y ahora me tocaba a mí empezar de nuevo sin él, sin las sombras que proyectaba sobre mi vida. El peso que llevaba parecía haber desaparecido y un nuevo capítulo comenzó a desarrollarse ante mí. Él ya no era parte de mi historia. Pasé los siguientes días reflexionando sobre todo lo que sucedió. La venganza que al principio parecía tan importante se disipó y lo que quedó fue el sentimiento de que había hecho mi parte. Ya no me importaba lo que le pasaría a Daniel. Ya no lo veía como el hombre que destruyó mi vida, sino como alguien que simplemente era parte del pasado. El futuro estaba ante mí y yo tenía la oportunidad de seguir adelante. Ahora más fuerte, más independiente. Él había intentado destruirme, pero en realidad me dio algo que nunca imaginé que tenía: la fuerza para empezar de nuevo y la confianza para nunca más ser víctima de nadie. Sin él, mi vida comenzó a cambiar de maneras que nunca imaginé. Ya no era aquella mujer que tenía miedo de quedarse atrás, yo tenía el control. Con el champú creé nuevos vínculos, nuevas amistades y lo más importante, me redescubrí como profesional y como persona. El viaje fue difícil, por supuesto, pero también fue liberador. De repente, las cosas que antes parecían imposibles empezaron a tener sentido. Ya no necesitaba a nadie para sentirme fuerte. Las cicatrices que Daniel me dejó ahora eran un recordatorio de que pude salir de un lugar oscuro y llegar hasta aquí, más fuerte que nunca. En algún momento comencé a pensar en Daniel no con enojo, sino con indiferencia. Ya no significaba nada para mí. El hombre que una vez fue mi compañero ahora era solo una sombra distante. Si no hubiera hecho lo que hizo, nunca habría encontrado mi verdadera fuerza, y eso era algo que nadie podía quitarme. Lo que ocurrió en el hotel, aquel último encuentro, parecía cada vez más un capítulo lejano. Desapareció de mi vida tan rápido como apareció. La venganza, que al principio parecía necesaria, ya no importaba. Yo ya había ganado de una manera que él nunca hubiera imaginado. En la vida continuó, seguía adelante, sin mirar atrás, sin importarme siquiera lo que le pasaría a Daniel. Él todavía estaba intentando recuperar lo que había perdido, pero ya no era mi problema. Me concentré en lo que realmente quería y con el champú me di cuenta de que todo lo que creía haber perdido en esos años con él, en realidad estaba tomando una nueva forma. Las pérdidas que sufrí me enseñaron a ser más cauteloso, pero también más sabio y capaz de ver oportunidades donde antes solo veía dificultades. Con cada paso me sentía más sólida, más preparada para el futuro. Pasó el tiempo y de vez en cuando me encontraba pensando en él. Me pregunté si alguna vez había aprendido realmente una lección, si alguna vez se dio cuenta de lo que había hecho, pero pronto me di cuenta de que no importaba. Lo que pasó entre nosotros ya no era parte de quién era yo. Sabía que, en cierto modo, él todavía cargaba con el peso de lo que había hecho. Pero la verdad era que yo también cargaba con mis propias victorias, y eso era mucho más valioso que cualquier cosa que pudiera haber intentado ofrecerme. Un día, inesperadamente, recibí una llamada de mi abogado. Era una noticia que ya sabía que llegaría, pero aún así me tomó por sorpresa. Daniel había presentado una solicitud de ayuda financiera, alegando que estaba arruinado y no tenía recursos para reconstruir su vida. Supe en ese momento que había caído aún más bajo y que estaba desesperado por algo que ni siquiera él podía lograr. La sensación de escuchar esto no fue de enojo ni de sorpresa, fue más bien una sensación de alivio. Realmente lo había perdido todo, incluso la última oportunidad de intentar recuperar lo que habíamos destruido
juntos, y por mucho que quisiera que él viera por lo que me hizo pasar, ya no importaba. Nomás decidí no responder, no porque sintiera que merecía mi ayuda, sino porque sabía que cualquier movimiento que hiciera ahora podría ser un intento de mejorar las cosas para él, de alguna manera, y eso era algo que nunca haría. Lo que él no entendía era que por más que intentara recuperarse, nunca tendría otra oportunidad de hacerlo conmigo. Él me destruyó, pero la mayor ironía de todo fue que al intentar derribarme, me dio la oportunidad de convertirme en la mujer que soy hoy. Nunca más nadie podrá hacerme sentir menos. La lección, al final, fue mía. Han pasado algunos años desde aquel último contacto con Daniel y la vida ha continuado con una rutina mucho más tranquila y llena de logros. Realmente había encontrado mi paz. Ella ya no era la mujer que se escondía detrás de un matrimonio fallido lleno de mentiras. Yo era una mujer exitosa, independiente y, lo más importante, libre. Había aprendido a valorarme y respetarme y eso me hacía inquebrantable. Con el tiempo surgieron nuevas relaciones, pero ninguna logró hacerme perder lo que había conseguido en mi libertad, mi fuerza y la capacidad de tomar el control de mi vida. Una tarde, estaba en una reunión importante cuando, de repente, vi aparecer el nombre de Daniel en la pantalla de mi celular. Intentó llamarme de nuevo. ¿Qué quería ahora? Probablemente todavía esperaba que yo fuera la mujer que pudiera ayudarlo. Miré el teléfono y la sensación era casi de indiferencia. Ya no necesitaba explicaciones, excusas ni recordatorios del pasado. Lo único que me quedaba ahora era continuar mi viaje. Había cerrado ese capítulo de mi vida hacía mucho tiempo y sabía que no importaba cuántas veces él intentara regresar. Lo que importaba era que yo nunca volvería a ser la mujer que dejó atrás. No respondí la llamada, simplemente miré mi teléfono con una sonrisa amarga. Ese hombre, que un día fue todo para mí, ahora no era más que una sombra de lo que una vez fue. Sabía que él todavía creía que tenía cierto poder sobre mí, que una simple llamada telefónica podía convertirme en la mujer que él dejó en la miseria, pero aquella mujer ya no existía. Él había hecho todo para destruirme, pero lo que no sabía es que al hacerme pasar por tanto sufrimiento, me dio una fuerza que nunca imaginó. Ya no necesitaba respuestas de él. La verdad es que nunca sería capaz de comprender el cambio que se había producido dentro de mí. Así que, sin dudarlo, silencié el teléfono y volví a mi vida. Pero en algún lugar dentro de mí todavía se sentía vacío. Ya no era ira ni venganza. Era una tristeza profunda y solitaria. Porque por mucho que hubiera reconstruido mi vida y encontrado fuerzas para seguir adelante, lo cierto es que nunca podría borrar todo lo que él me hizo pasar. Incluso con todo el éxito, con toda la libertad que había alcanzado, una parte de mí todavía estaba marcada por el dolor que él causó. Y lo peor de todo es que sabía que de alguna manera él siempre sería una sombra en mi vida. No por él, sino por mí, por haber confiado, por haber creído que podía ser feliz con alguien como él. Lo que él hizo ya no me importaba, pero aún llevaba las cicatrices. Y sabía que esas cicatrices nunca desaparecerían.